Iniciamos el programa, invitándoles a que nos pongamos en actitud de oración para abrigarnos con el amor de Dios, ya que acá en la capital de los ecuatorianos está haciendo un poquito de frío y como que empieza a lloviznar. Pidámosle también al Señor que así como nos regala nos regale una lluvia de bendiciones, una lluvia de dones para cada uno de los oyentes. Empecemos diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor. Le invito a que se imagine que está frente a Jesús sacramentado y que ahí le invito a que le contemple a Jesús, a que lo mire. Así usted esté a solas, qué mejor. Contémplele a Jesús sacramentado y vaya repitiendo después de mí este salmo. Aclamemos a Dios nuestra defensa, lancemos vivas al Dios de Jacob, cantémosle canciones, toquemos el tambor, la melodía, cítara y el arpa. Resuenen los clarines al comienzo del mes, para la luna llena y para nuestra fiesta. Porque para Israel es un mandato y una ordenanza del Dios de Jacob, para que el pueblo de su salida del país de Egipto. Así es, Señor, te pedimos que nos regales de tu Espíritu Santo, para que por medio de tu Espíritu Santo podamos ser dóciles a tu presencia. Regálanos, Señor, de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu quien nos corazón y ponga en nosotros palabras nuevas con las que te hemos de aclamar, oh Dios omnipotente. Que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a entender y a reconocer que tú eres nuestra defensa, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador. Espíritu Santo, mueva nuestras cuerdas vocales. Y le animo a que usted le diga al Señor: Señor, por medio de tu Espíritu Santo, afina mis cuerdas vocales para elevarte una nueva oración, para lanzarte vivas a ti, oh Dios de Jacob, para cantar con el tambor y con la melodiosa cítara y el arpa, para que nuestra voz resuene en tu corazón. Sí, Señor, regálanos de tu Espíritu Santo, para que podamos experimentarte, para que podamos amarte, para que podamos adorarte, para que de verdad podamos de ti. Y levantando nuestras manos, poderte reconocer y declarar que tú eres nuestro Dios Redentor, que tú eres nuestro amor, que tú eres nuestro papá. Bendito seas. Solo tu Espíritu Santo puede hacer maravillas en el corazón del hombre. Por eso, Espíritu Dios, te pedimos que nos acompañes a lo largo de este programa y a lo largo de nuestra vida. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, llenándonos y transformándonos con la presencia del Padre y con la presencia de Jesús el resucitado. Que seas tú, Espíritu Santo, siendo nuestro motor, el motor de la iglesia familia, el motor de nuestras comunidades. Espíritu Santo de Dios, ven y santifícanos como santificaste a Simeón, a María, a José, al mismo Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios, y transfórmanos. Quema, Espíritu Santo, lo que no es de ti. Purifícanos en tu amor. Santifícanos, Espíritu Santo. Haznos hombres nuevos. Haznos hombres de fe. Haznos adoradores en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Papá del Cielo, por regalarnos la presencia de tu Espíritu Santo, aquel que procede de tu amor de Jesús. Gracias, Señor, por alimentarnos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias porque nos alimentas con tu Espíritu Santo. Gracias también porque nos alimentas con tu palabra, que las encontramos en las Sagradas Escrituras. Y gracias, Papá, por regalar la compañía de María y en mi caso por regalarme la compañía de San José. Gracias, Papá, por tanto amor. A ti, Mamita María, te pedimos que intercedas por la audiencia, por sus familiares. También ponemos en tus manos aquellas personas
que vivimos aferrados al pecado, aquellos pecadores empedernidos. Te pido también, Señora, por los encarcelados, para que intercediendo por ellos puedan experimentar la presencia y la redención de nuestro Creador de la mano de su amado Hijo Jesús. Que brille la luz de Dios también para los refugiados, para los mendigos, para los abandonados y para nosotros, los mendigos del amor de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el programa y avanzamos ya por el capítulo 3, versículos del 31 en adelante. Pero antes, para ponernos en contexto, en el programa anterior veíamos desde el pasaje del versículo 20 hasta el 30. Y entre ellos, un poquito más atrás, también retrocediendo al versículo 13, veíamos cómo Jesús conforma con 12 hombres el reino de Dios. Que decía yo, lo veo como el inicio de la Iglesia Católica, porque Jesús convoca a estos 12 hombres y con ellos empieza su ministerio de evangelización. A ellos los llama para estar cerca de Él, para que anuncien el Evangelio y para que puedan demonios. Lo hermoso de este texto es que Jesús nos muestra que estos 12 hombres son completamente paganos. Claro que dentro de ellos tenemos a Mateo, que es un publicano, y también tenemos a Bartolomé, que en el Evangelio de Juan aparece como Natanael. Marcos, pues es Bartolomé. Y se dice que de Bartolomé era un estudioso de la Biblia, posiblemente era un maestro de la ley, porque en el Evangelio de Juan lo encuentran como aquel que está estudiando la palabra de Dios debajo de un árbol. Y algo característico, estudiaban la Torá a la sombra de un árbol. Así es como nos alienta el texto de Marcos a que usted y yo, con toda nuestra realidad, nos dejemos invitar por Jesús. Y aceptando esa invitación pasemos a conformar la iglesia, a la que tiene que estar al lado de Jesús, anunciar el Evangelio y expulsar demonios. Y decíamos, para expulsar los demonios, mire, con anunciar la palabra de Dios, muchos demonios, muchos espíritus como la mentira, el egoísmo, la gula, la van desapareciendo. Pero para esto necesitamos estar alrededor de Jesús. Ya en el versículo 20 nos mostraba la calumnia contra el Espíritu Santo y decíamos que a veces nosotros, los seres humanos, también calumniamos al Espíritu Santo. Por ponerles un ejemplo, sucede que nosotros pensamos que los temas de brujería, por el hecho de que se hace oraciones o se tiene santos o imágenes en el lugar donde se practica la brujería, pensamos que eso es una obra de Dios. Pues mira, ahí calumniamos al Espíritu Santo porque pensamos que esta obra de brujería ha tenido el consentimiento de Dios. O en el otro caso, puede ser que nosotros decimos que una tentación nos viene de Dios. Y ahí nos remitimos a la carta del capítulo 1, versículos del 13 al 15, donde nos va a decir que Dios no nos pone tentaciones, que las tentaciones nos vienen porque en nuestro corazón existen esos malos deseos. No sé, querido oyente, si usted ha escuchado que a veces esto más nos pasa a los hombres, los oídos, las esposas, porque esto nos pasa más a los hombres y decimos, es que Dios me pone como tentación esta hermosa mujer. Sabe que soy casado y me pone como tentación esta hermosa mujer. Mire de qué forma, aunque pareciera una broma para el ser humano, pero estamos calumniando a Dios. Podemos atribuir a Dios que nos está mandando a caer en pecado de infidelidad. Por eso Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículos 13 y 15 nos va a decir, Dios no pone tentaciones, porque a Dios
No le viene el ponerse. Dios no tenta a nadie porque en Dios no existe el mal. Así es que mucho cuidado con los chistes o con las palabras o frases con las que decimos romper el hielo. Hay que pedirle al Señor discernimiento para saber hacer. Y de hecho, pues les sugiero, mejor no hagamos bromas con el nombre de Dios. Así avanzamos ya por el capítulo 3, versículo 31 al 35. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Les contestó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en torno a él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje vamos a descubrir algo muy hermoso que nos prepara el evangelista. Pero para ello les invito que nos vamos al versículo 20 del capítulo 3. Y aquí encontramos que Jesús volvió a la casa y estaba acompañado de muchas personas. Había mucha gente que le rodeaba. Y ahí empieza la historia. Jesús está rodeado de muchas personas, llegan a la tentación y le dicen que, ¿sabes qué? Tú expulsas a los demonios con el poder de Beelzebú. Y en eso llega María y sus hermanos. Esta perícopa da para una mala interpretación por parte de ciertos hermanos que protestan contra la fe católica, donde dicen, es que aquí está clarito que María tuvo más hijos. Para ello, vamos a entender cómo se identificaba en el tiempo de Jesús a un ser humano. Y así vemos que en el mismo pasaje 3, versículo 13, cuando Jesús escoge a los 12 apóstoles, mire cómo los identifica. Le dice Pedro y Andrés. También lo identifica a Santiago, que es hermano de Juan. Y acá viene el secreto, dice, Santiago y Juan son de Zebedeo. Más adelante nos va a decir que hay otro Santiago que es hijo de Alfeo. Lo que pasa es que en el tiempo de Jesús no existían los apellidos. Y por eso para poder identificar a una persona se lo hacía de la siguiente manera. Se le decía Jesús, el hijo de José. Jesús, el hijo de María. Jesús de Nazaret, es decir, ubicando el lugar donde nació. Jesús, el carpintero, identificando la profesión. En el caso de Jesús, también vemos cómo lo llaman Jesús, el hijo de David, Jesús, el hijo del Altísimo o el hijo de Dios. El texto nos va a mostrar mucho más. Que cuando Marcos hace referencia de que María, la madre de Jesús, llega acompañado de sus hermanos, no necesariamente va a decir que María tuvo más hijos, sino que en el contexto judío, toda la parentela y todos los paisanos, es decir, los primos, los grado y toda la descendencia eran considerados hermanos, al igual que sus paisanos. Cuando en Marcos nos muestra, cuando Jesús, estando en la casa, tiene la presencia de María, no dice que María y los hijos de su madre. Para poder aclarar acá, María tuvo más hijos, el evangelista Marcos, yendo al lenguaje que se hablaba en la época de Jesús, debería decir, Jesús, tu madre y los hijos de tu madre te están buscando. Pero el texto no lo dice.
porque los hermanos, como insisto, hace referencia a familia sanguínea que descienden de un mismo patriarca. Después, identificando entonces a los hermanos de Jesús, le hago caer en cuenta que usted y yo también somos hermanos de Jesús. ¿Por qué? Claro que también en esto hay excepciones, porque uno puede decir, yo sí soy hermano de Jesús, pero al fin de cuentas resulta que no lo es. Y ya lo vamos a descubrir por qué no podemos ser hermanos de Jesús en algunas ocasiones. Le invito a que, si usted está con su Biblia en mano, echemos una mirada al versículo 32. Mire lo que dice. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús. En torno a Jesús. El evangelista en este pasaje nos muestra dos acciones. La primera es estar sentado a Jesús y se repiten dos veces. En el versículo 32 y en el versículo 34. Y la segunda acción es la familia de Jesús, que está compuesta por la madre, por los hermanos, y lo encontramos igualmente en el versículo 32, en el versículo 33, en el versículo 34 y finalmente en el versículo 35. Cuando en las Sagradas Escrituras una palabra se repite es porque el autor está insistiendo a que hagamos el lenguaje de Marcos en este pasaje es que todo el que hace la voluntad de Dios es hermano de Jesús. Y el mismo Jesús lo declara, en el versículo 35 lo dice, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi madre. Hagámonos la pregunta entonces, si para estar inmerso en la familia de Jesús, debemos cumplir la voluntad de Dios y debemos estar en torno a Jesús, ¿sí? Para estar en la familia de Jesús, voluntad de Dios y estar en torno a Jesús, hagámonos la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted cuál es la voluntad de Dios? Entre ciertos pasajes bíblicos encontramos que la voluntad de Dios es Jesús, es el Hijo de Dios. ¿Usted cree en eso? Amén. Bendito sea Dios. Y como que ya vamos reuniendo por ahí un requisito. Otro, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y desde otro texto bíblico es la encarnación de Jesús en el vientre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos una vida de confesión, una vida sacramental, donde el mismo Jesús nos va a decir, recuerda este texto de Juan en el capítulo 20, versículos 22 y 23, al igual que en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, donde Jesús les dice a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, les dice en el Evangelio de Juan, reciban el Espíritu Santo y a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes aten los pecados, les quedarán sin perdonar. De Mateo les va a decir, Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Si usted y yo vivimos estos mandamientos de Dios, estamos cumpliendo su voluntad. Otro, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que usted y yo participemos del cuerpo y de la sangre de Cristo y que lo hagamos en memoria de Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 19 nos va a decir que Jesús tomó el pan, lo partió, lo repartió a sus discípulos y les dijo, ojo, no solamente les dijo a los apóstoles en ese día de la institución de la Santa Eucaristía, nos dice a usted y a mí todos los días. Nos dice, hagan esto en memoria mía. ¿Qué cosa? Cuerpo y de la sangre de Cristo. Y lo confirma Mateo en el capítulo 26, versículo 26. ¿Usted y yo hacemos eso? Hay que pensar, ¿cierto? Hay que meditarlo.
En el Evangelio de Marcos se puede diferenciar que existen en sí dos mandamientos fundamentales. Hay uno mayor, un mandamiento mayor, y lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 29. Jesús va a decir, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este. Es decir, hay un segundo mandamiento que le sigue en jerarquía al primero. El segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Usted y yo, amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Amamos al prójimo como nosotros mismos nos amamos. Y más adelante podríamos decir que deberíamos hacernos un cuestionamiento muy fuerte. ¿Realmente, como bautizados, podemos decir, yo soy hijo de Dios? Amén, que lo somos, bendito Dios. Pero podemos decir que hacemos la voluntad de Dios. Podemos decir que estamos sentados en torno a Jesús. Porque podemos ir a misa, podemos integrar una comunidad pastoral, podemos predicar el Evangelio con toda facilidad, con toda tranquilidad. Pero si no estamos alrededor de Jesús, o no estamos en torno a Jesús, como dice en mi traducción, no estamos. Si no meditamos su palabra, participando de la vida de sacramentos, participando de la confesión, participando de la comunión con el cuerpo de Cristo, si no tenemos amor por Dios y más bien tenemos prioridad por el trabajo, por el dinero, si no somos capaces de amar a quienes nos han ofendido, si no somos capaces de orar por quienes nos han ofendido, déjeme decirle que no somos hermanos de Jesús, porque no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y ahí viene un texto de lo que Jesús nos dice. No es el que me diga, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 7, versículo 20. Y en otro pasaje del mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 41, nos dirá Jesús. A los que están a la izquierda les dirá, malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo. Fuerte, muy fuerte, ¿cierto? Porque uno puede decir, es que yo voy a misa y yo soy bautizado y yo persevero y yo anuncio el Evangelio, pero no participa de la comunión con el cuerpo de Cristo, no lee la palabra de Dios, no se hace de la reconciliación y tenemos un corazón tan resentido y tan duro para amar y para perdonar, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios y no estamos siendo hermanos de Jesús. Qué falsos que somos, qué mentirosos que somos. Bueno es que Jesús en su infinita misericordia ha venido por los pecadores como yo, por los enfermos como yo, para regalarnos la sanación del alma y del cuerpo y para regalarnos el perdón de nuestros pecados y una conversión. Dámosle entonces al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos regale una profunda experiencia con el amor del Señor. Y que en este tiempo de Cuaresma, que así como Jesús se internó en el desierto para orar a Dios, para orar al Padre, para enfrentar y vencer las tentaciones, y también el Señor nos regale en este tiempo de Cuaresma la gracia de entrar en un retiro espiritual y leer su palabra, meditar la palabra, y no solamente meditarla, sino ponerla por obra todos los días. Que ese sea nuestro compromiso. Le aseguro que si usted lee las Sagradas Escrituras, conocerá mejor a Jesús. Y conociendo mejor a Jesús, va a mejorar su relación con Dios.
Continuamos con el capítulo 4, versículo 1 al 20 de Marcos. El texto dice lo siguiente: Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella mientras toda la gente estaba en la orilla. Muchas cosas por medio de ejemplos. Esto es lo que les decía. Escuchen esto. El sembrador ha salido a sembrar. Al ir sembrando, la semilla cayó una parte a lo largo del camino. Vinieron los pájaros, otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y brotó enseguida por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en estos, al crecer la ahogaron, de manera que nadie diera fruto. El resto cayó en tierra buena. La semilla creció, se desarrolló y dio fruto. Unas produjeron 30 granos por semilla, otras 70, 100. Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían junto a los 12 le preguntaron lo que significaba estos ejemplos. Él les contestó: están en el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera todo se les hace parábolas. Como dice la Biblia, por mucho que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, no se convertirán ni serán perdonados. Jesús no entienden esta parábola, entonces, ¿cómo comprenderán las demás? El sembrador siembra la palabra de Dios. Unos la reciben como a lo largo del camino. Son aquellos que, en cuanto escuchan la palabra, viene Satanás y saca esta palabra. Otros reciben como entre las piedras. Son aquellos que al escuchar la palabra, la reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz en su interior, sino que son inconstantes y en cuanto se les presentan angustias y de la palabra, al momento fallan. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero se presentan los problemas de la vida, las promesas engañosas del dinero y las demás pasiones. Todas estas cosas se unen y al final no da fruto. Hay otros que reciben la palabra como la tierra buena. Son aquellos que la escuchan, la aceptan y dan fruto, el 30 por 1, el 70 o el 100. Este texto bíblico nos habla de la semilla y en específicamente de la fe. Mire lo que dice acá. Volvamos al versículo 3. El sembrador es Jesús. La semilla es la palabra de Dios. El camino es la vida del ser humano. Las piedras es el corazón perverso del ser humano. La poca tierra es la poca fe que tenemos los seres humanos. El no tener raíz es no tener bases espirituales en Cristo. En otras palabras, es no meditar la palabra de Dios. Los espinos son los problemas de la vida, son las promesas engañosas del dinero y las demás pasiones, en especial las pasiones. Al crecer se ahogaron, dice el texto. Esto significa la desesperación, la falta de esperanza o la pérdida de la esperanza. El dar frutos es las buenas obras producto de una conversión. Y detengámonos un poquito en esto de los frutos.
Hablar de frutos no quiere decir únicamente que usted tiene que salir a evangelizar en países lejanos o en regiones lejanas de nuestro país. Para dar frutos, decíamos en el programa anterior y viéndolo desde el Evangelio de fruto, si damos gloria a Dios, o damos gloria a Dios cuando damos fruto. ¿Y cómo damos fruto? La pregunta es esta: ¿cómo damos fruto? La respuesta es: si usted que escucha la palabra de Dios, usted que lee la palabra de Dios, se da cuenta que robar es malo, el fruto es no robar, es ser honrado, es ser honesto. Si usted antes era violento y al leer la palabra de Dios, al creer en Dios, usted produce un fruto de la paciencia. Si usted antes era infiel, es ser fiel. Si antes no orábamos, el fruto es tener una disciplina de oración. Si antes usted y yo no nos confesábamos, el fruto ahora es confesar con frecuencia nuestros. Si antes no comulgábamos con el cuerpo de Cristo, el fruto es comulgar el cuerpo de Cristo. Mire, y todos estos frutos, viviéndolo en la parte personal, podemos llevarlo a la parte familiar y a la parte comunitaria. ¿Qué más significa? Dentro de este pasaje nos muestra la tierra buena, y esto significa pues el ser humano que escucha la palabra de Dios, que la medita, que la practica y que da fruto. Y finalmente nos dice, dan fruto el 30% o el 100. Y acá viene lo que ya les mencioné. Damos fruto el 30% cuando cambiamos nuestra manera de vivir en el ámbito personal, ¿cierto? Damos fruto el 70% cuando nuestro testimonio lo aplicamos y lo damos a nuestra familia. En otras palabras, cuando evangelizamos y cuando damos testimonio de Dios a nuestra familia. Y damos fruto el 100% cuando evangelizamos testimonio de Dios en la comunidad cristiana católica. Y hay un dicho que el Señor dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es un hebraísmo, se conoce a esta frase que tenían en ese tiempo el pueblo. Pronunciaba con frecuencia estos hebraísmos, siempre que ponía un ejemplo como para decir: si usted que está escuchando, medítelo y aplíquelo a su vida. Para eso utilizaban esta frase o este hebraísmo, que es el que oiga. Y en algunos pasajes bíblicos de los evangelios vamos a encontrar este hebraísmo. Lo que ahí el Señor nos está diciendo a usted, querido oyente, a usted, querido lector de las Sagradas Escrituras: si usted que está poniendo atención, ahora medite para escuchar. Pero no se vaya a hacer el vivo. No vaya a decir: bueno, entonces yo no le pongo atención a la palabra de Dios. Mire que la palabra de Dios nos purifica y la palabra de Dios nos perdona los pecados. Por eso Jesús le va a decir a los apóstoles: ustedes están limpios por la palabra que han escuchado. No falta por ahí alguien que diga: bueno, entonces, como yo escucho la palabra de Dios, pongo atención, pongo en práctica y ya no me confieso. Hay que vivir la vida de sacramentos. Les animo a que terminemos orando y lo hagamos con estos textos. Pongámonos en actitud de oración y bendigamos al Señor por su palabra. Bendigamos al Señor porque Él es grande, porque es eterno, porque es misericordioso. Y le invito a usted que le bendiga al Señor. Es decir, que reconozca lo que Dios es para usted en su vida. A lo mejor para usted es su Padre, es su amor, es su ternura, es sus deleites, la dulzura, es su amante, es su esposo. ¿Qué es el Señor para usted? Dígaselo ahí con confianza, en el secreto de su corazón, o que eso es alabar al Señor.
Eso es bendecir al Señor. Yo te bendigo, Señor, por tu amor incomparable, por tu amor ilimitado, por tu amor incalculable, por tu misericordia infinita. Te bendigo, Señor, y te doy gracias. Te bendigo ahora que transforma vidas. Tu palabra que no solamente eriza la piel, sino que eriza el corazón y eriza el alma. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hace nuevos, porque nos lleva hasta el mismo lugar donde tú, reunido con tus apóstoles, los encaminabas y les dabas una misión. Hoy también a nosotros, Señor, nos enseñas de tu palabra, nos explicas y nos das una misión que debemos aplicarlo en lo personal, en lo familiar y en lo comunitario. Qué grande es tu palabra, Señor, qué cuestionadora que es tu palabra, qué transformadora que es tu palabra, pero qué alegría también causa tu palabra. Por eso, Señor, gracias. Gracias por eso. Y gracias, Señor, porque nos haces audibles a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces audibles a tu voz. Te pido que nos regales de tu Espíritu Santo a todos los oyentes y que por la gracia de tu Espíritu Santo seamos sensibles a tu manifestación, a tu voluntad. Danos, Señor, la gracia de cuidar y de estar sentados en torno a tu Hijo Jesús. Así seremos verdaderamente hermanos de Jesús e hijos tuyos. Para ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.